Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar con nuestro capítulo 16 de Primera de Corintios. Estamos analizando este punto final, este capítulo que lo vamos a dividir en 7 puntos. Cada punto vamos a dar una breve explicación de lo que Pablo habló a los corintios. Comenzamos con lo que dice el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice el texto: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Para los que ya somos cristianos y tenemos conocimiento de cómo se sostiene la iglesia de Cristo, en el primer siglo existió una hambruna que atacó mucho las áreas de Palestina. Entonces Pablo, junto con otros evangelistas, se entiende, en los lugares europeos donde andaba, hablaba de esa hambruna, de ese problema de alimentación que había en Palestina y recolectaba dinero para enviárselos a los cristianos pobres de Jerusalén. Este párrafo, no tan solo de Jerusalén, de todo Judea, este párrafo lo usamos los cristianos cuando cada primer día de la semana, cada domingo, nos reunimos y entonces, aparte de participar de la Santa Cena, de tomar pan sin levadura para recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesús crucificado en la cruz del Calvario, tomamos también aparte jugo de uva sin fermentar para recordar la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, al hacer esos actos, nosotros proclamamos de Jesús su muerte, su resurrección, la salvación que nos proclama, que nos envía, y también proclamamos su próxima venida, que no sabemos cuándo será, pero un día vendrá a recoger su iglesia y a entregársela al Padre y a realizar lo que es el juicio final. Entonces, esos mismos días domingos, primer día de la semana, se realiza una colecta entre los cristianos. Y la orden que Pablo está dando es muy fácil, es una colecta especial en estos momentos. La colecta especial es porque hay una hambruna en Jerusalén. Después ya se siguió utilizando constantemente el recolectar cada domingo dinero por parte de los hermanos, de los cristianos, para los usos normales de la expansión de la iglesia, mantenimiento del edificio, ayudarle a la sobrevivencia al predicador o los predicadores encargados de la obra, los evangelistas, en fin, para toda la obra material que se necesitara para la expansión de la iglesia. Entiéndase, las ofrendas son recolectadas en la iglesia de Cristo cada domingo. No es todos los días, tampoco no es una limosna. El párrafo, desde el 1 al 4, especifica cómo debe ser. Pablo dice que es una orden, no una orden, un mandato, sino que así queda ordenado que el día domingo se haga. Ese es el orden del servicio. Tomar la Santa Cena, cantar, orar, estudiar una porción de la palabra y también recolectar dinero de la ofrenda. Ahora, el día específico, dice el párrafo versículo 2, cada primer día de la semana. ¿Qué tiene que hacer cada cristiano? Cada cristiano tiene que hacer una búsqueda, una investigación en su dinero ganado en la semana y entonces, junto con su esposa, junto con la familia, dialogar cuánto dinero va a disponer para que sea proporcionado a la iglesia. No es que la iglesia le diga, tiene que ser el 10%, el 15%, el 20%. No, en el Antiguo Testamento a los judíos se les dijo que tenían que dar el 10%. Pero en la iglesia la instrucción es diferente. Dice aquí que cada quien aparte algo según haya prosperado. Quiere decir que Dios le deja al cristiano la libertad
de que si su corazón es noble y entiende su responsabilidad, va a cooperar lo suficientemente. Si su corazón no es tan noble y no quiere cooperar suficientemente, quizá va a hacer lo mismo que hace en algunos grupos religiosos donde dan limosnas. La limosna es dar de lo que sobra. La ofrenda es dar algo planeado de acuerdo a lo que hemos ganado, dice el versículo 2. Lo tiene que guardar para que se reparta exactamente o se recoja exactamente el día domingo. En este caso, Pablo está haciendo esa colecta especial para llevarla a Jerusalén. Incluso él dice en el versículo 3 que cuando él llegue, entonces va a enviar ese dinero con alguna de las personas que en Corinto haya sido designado por los mismos cristianos para que viajen y lo lleven hasta Jerusalén, hasta Palestina, y se lo entregue a las personas correspondientes. O bien que el mismo Pablo incluso puede ir con ellos, o ellos pueden ir con Pablo, según dice el versículo 4, si fuere propio que yo también vaya, entonces ellos irán conmigo. Entonces, no se confunda, este es el último capítulo, es el capítulo de la despedida prácticamente que Pablo envía a los Corintios y les está recordando ese acto especial, la colecta especial. En la actualidad, todos los domingos los cristianos se recolecta un poco de dinero. Alguien, un administrador que haya sido seleccionado en la congregación, es el tesorero encargado de pagar por los gastos que sean necesarios. Entonces, recuerden, no son limosnas, es una ofrenda que cada cristiano tiene como compromiso el día domingo colaborar. Otro punto más que aquí se encuentra es lo siguiente. Miren, versículos del 5 al 9 nos habla algo más. Déjenme leerles aquí, les puse el título como las puertas abiertas. Dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o que aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo les menciona su intención de ir a visitarlos y que va a entrar por la parte norte de la península griega, donde se encuentra Macedonia, y que tiene la intención de quedarse con ellos para pasar con ellos el invierno. Pero hay una frase que al final del versículo 6 menciona, dice, que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. La palabra encaminar necesita mucha explicación. No significa nada más acompañarlo a donde va, sino incluso los corintios tenían que proporcionar una ofrenda especial, un dinero especial para colaborar en los gastos que Pablo está teniendo en la expansión del evangelio. Gastos para su alimentación, gastos para sus viajes. Eso nos habla a nosotros de que las primeras congregaciones, desde el momento que fueron formadas, entendieron su obligación de continuar expandiendo el evangelio. Y si no pueden ir todos los cristianos a expandir el evangelio, entonces Pablo era el evangelista en ese momento que andaba viajando y a él le proporcionaban recursos para su sobrevivencia a fin de que él no trabajara físicamente, sino que se dedicara 100% a la expansión del evangelio. Por supuesto que hubo casos en los cuales las iglesias no ayudaron a Pablo lo suficiente y él se vio forzado, se vio en la necesidad de trabajar en la construcción de tiendas de campaña junto con otros predicadores para poder sobrevivir. Lo cual nos indica en esta época que también los predicadores, los ministros, cuando no haya congregaciones que nos ayuden para expandir el evangelio, nosotros mismos podemos y debemos de trabajar físicamente para poder tener recursos para expandir el evangelio. Por supuesto que al trabajar nosotros mismos, entonces nuestro tiempo lo dividimos entre el trabajo que hacemos para reunir fondos para sobrevivir, más el trabajo de la predicación. Y los resultados generalmente son mínimos. Mientras que cuando le dedicamos el 100% al ministerio, los resultados son máximos, son abundantes, son bastantes. Así que encontramos lo que Pablo dice, me voy a quedar en Éfeso porque ahí he encontrado puertas abiertas. Puertas abiertas significa la oportunidad de predicarle o de enseñarles
a personas que tienen la mentalidad más abierta para conocer el Evangelio. Él menciona Éfeso. Luego tenemos otro punto más, el punto 3. Desde el versículo 10, versículo 11, dice el párrafo, déjenme leérselos, 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nuevamente se usa la frase encaminadle. Y encaminadle no tan solo conlleva el sentido de acompañarlo un poco en su camino hacia el viaje a reunirse con Pablo, sino también ayudarle para los gastos de transporte, gastos de alimentación, los gastos necesarios. Pablo incluso les dice que cuando Timoteo llegue a la ciudad de Corinto, entonces que esté con ellos, con los corintios, en paz, con tranquilidad. Y cuando habla así de en paz y con tranquilidad, está hablando acerca de que los hermanos de Corinto van a adquirir la responsabilidad de proveer el alimento y el techo necesario para que Timoteo esté en Corinto. Y aquí menciona el versículo 10, él hace la obra del Señor así también como yo. Quiero decir que entonces Timoteo también es un predicador, un evangelista itinerante, y los de Corintio tienen el deber, la obligación de proporcionarle los recursos necesarios para que sobreviva mientras se está dedicando a la obra del Señor. Son ejemplos que podemos mirar para que en la época actual todos los cristianos de todas partes del mundo proporcionen sus ofrendas adecuadas en las congregaciones donde se encuentran, porque los ancianos o los guías de esas congregaciones utilizan esos recursos para la expansión de la obra, ya sea para la expansión de la obra en el área local o para la expansión de la obra en el sentido universal o fuera de esa ciudad, fuera de ese lugar, en otros lugares. Es un mandato del Señor, es un mandato de Pablo, y Pablo tiene la autoridad del Señor. Encontramos otro punto más en el versículo 12, la mención de un personaje importante. El versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos es un personaje que en el libro de los Hechos se nos menciona como un cristiano que es muy bueno para la oratoria. No vamos a expandirnos más, quizá haya alguna vez la oportunidad de hablar acerca de la expansión de la iglesia usando el libro de los Hechos, y entonces tendremos oportunidad de hablar más acerca de Apolos, acerca de Priscila y acerca de otros evangelistas. Así que nada más se menciona Apolos, y lo menciono aquí como un personaje importante en la expansión del evangelio del primer siglo. En los versículos 13 y 14 encontramos un consejo final. Velar y estar firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense. Bueno, el texto dice, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Son consejos que Pablo da a los corintios, puesto que los corintios han tenido, hasta estos momentos, Pablo ha tenido información de que no están viviendo tranquilamente. Son personas que sí han aceptado convertirse en cristianos, los cristianos de Corinto, pero que han tenido oportunidad, quizá por aquellos convertidos gentiles que todavía traen costumbres del mundo. Así como en esta época se convierte una persona y le cuesta trabajo, quiero dar usar esa frase, les cuesta trabajo para convertirse totalmente, transformarse totalmente, cambiar de ética, cambiar de conducta. Así que reciben el Evangelio, se bautizan, pero cuando ya se reúnen en la iglesia, los ancianos, los evangelistas se enteran que todavía practica cosas de aquella cultura de la cual ha sido extraída para esa persona para ser ingresada a la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son esas cosas que son negativas? Bueno, en el caso de los corintios, es posible que todavía tuvieran recuerdos de cómo adoraban a sus dioses paganos. Puede ser que todavía tengan recuerdos de comer la carne sacrificada a sus dioses paganos. Puede ser que todavía se acuerdan de la prostitución sagrada que existía en el templo de la diosa Diana. Puede ser también que se acuerden de las borracheras que se ejecutaban ahí en las cantinas que existían en Corinto, donde los marineros que
pasaban el invierno ahí, se divertían y al convertirse en cristianos, pues infortunadamente todavía practican esas cuestiones. Entonces en la época actual pasa lo mismo. Usted, hermano predicador, hermano evangelista, convierte, le enseña a una persona y al poco tiempo se da usted cuenta que sigue practicando todavía los vicios que tiene antes de ser cristiano. Todavía fuma, todavía toma, todavía tiene lenguajes obscenos. Entonces usted tiene que hablar con ese hermano, esa hermana, para invitarlos a que modifiquen poco a poco y se integren a la cultura cristiana, la cultura de respeto total a la voluntad cristiana y dejar de practicar las cosas que lo señalan como un hipócrita, como un mundano. Necesitan mucha ayuda estos cristianos que pasan por este periodo de transición, como le llamo. Tenemos más, el otro punto que tenemos es las personas que están incluidas en el saludo. Versículo 15 al 20 encontramos esas personas que son de interés para Pablo. Dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Recomendaciones y nombres de personajes que Pablo menciona. Es frecuente que en toda congregación los evangelistas, los predicadores, los ministros, los maestros que enseñan, tienen los nombres de ciertos cristianos constantemente en su mente, porque son los que más se integran a la obra del Señor. Quiero decir que en una congregación no todos los que van siendo convertidos se integran para continuar, para que se repita el ejemplo del predicador o del evangelista en seguir enseñando. Un porcentaje mínimo de los convertidos son los que sienten el interés de seguir proclamando el evangelio. En el primer siglo era lo mismo. En el primer siglo no todos los convertidos en Corinto se dedicaron a seguir los pasos de Pablo. Sí se reunían, sí eran cristianos, vamos a decir como frase que usamos actualmente, cristianos que asisten nada más a los servicios los días domingos y a veces ni los miércoles, nada más los días domingos. Bueno, allá también Pablo debió haber tenido ese tipo de situación en Corinto. Cristianos que solamente son, a veces usamos la frase, no peyorativamente, pero la usamos para designar a estos cristianos y le llamamos cristianos de domingo, nada más. De aquellos que se aparecen el día domingo y de ahí no se sabe nada más de ellos hasta el siguiente domingo. Pero hay cristianos que sí se vuelven a la obra y Pablo menciona, al menos aquí noten ustedes el verso 15, la familia de Estéfanas. Y luego él menciona que se han dedicado al servicio de los santos. O sea, hay familias enteras que entienden tanto su compromiso de seguir expandiendo el evangelio que ayudan al evangelista, al predicador, para que se expanda la iglesia. La familia de Estéfanas es un ejemplo y Pablo los menciona. También da la instrucción, verso 16, de que todos los demás cristianos se sujeten. En pocas palabras, miren a estas personas porque ellos ayudan y ellos trabajan, o sea, los tengan en alta estima. Luego menciona el versículo 17 otra vez a Estéfanas, Fortunato y Acaico, que suplen vuestra ausencia. Entendemos que visitaron a Pablo y que les explicaron, les hablaron acerca de la situación que estaba en Corinto, y lo cual también motivó que Pablo escribiera tanto su primera como su segunda carta. O sea, Pablo, donde quiera que estaba informado de las acciones, de las actitudes de los cristianos de Corinto. Igualmente en la actualidad, predicadores, ministros, evangelistas, misioneros que de repente ya dejan la obra donde estaban y se van a otro lugar, y donde quiera que estén se están enterando de cómo va la obra aquella que comenzaron, cómo están los hermanos, qué actividades están realizando los hermanos. Y el predicador, el misionero que inició una obra y ya se retiró, a veces sufre, llora, cuando se da cuenta que aquellos a quienes les enseñó no han seguido los pasos de Cristo,
como debe de ser. Incluso algunos se han retirado, incluso algunos regresan al mundo totalmente. Es un dolor, es una pérdida, pero necesitamos seguir adelante. También el verso 18 dice, confortaron mi espíritu y el vuestro, y que reconozcan a esas personas. Pablo menciona que a todos los que trabajan en la obra del Señor sean reconocidos en Corinto. Y luego les manda saludos. El verso 19 menciona dónde se encontraba él. Se encontraba en Asia. Asia va a estar enfrente de prácticamente la península griega. Toda la parte que actualmente corresponde a Turquía. No tengo aquí el mapa para mostrárselos en el mapa donde están localizados estos lugares, pero sé que en su mente ustedes rápidamente los identifican. Lo que actualmente pertenece a Turquía, en aquel entonces se llamaba Asia Menor. Así que las iglesias de ahí de Asia les mandan saludos a los corintios, a Aquila y Priscila, por razón de que Pablo debió estar en su viaje rumbo ya para Jerusalén. Verso 20, la palabra ósculo santo indica el saludo. Los orientales tienen costumbre de saludarse con un beso. No en todas las culturas orientales, pero bueno, la gran mayoría. Nosotros, los hispanos, los latinos de América, más costumbre tenemos de saludarnos con un estrecharnos las manos o un abrazo afectuoso. Pero cuando Pablo usa la frase ósculo santo, significa que el saludo o el abrazo sea con toda buena intención. Ustedes me entienden cuando digo con toda buena intención. No se trata de mostrar actitudes que no son correctas cuando se abraza o se saluda a otra persona, sobre todo cuando son del sexo contrario. La lista, cuando Pablo le menciona ya al final, en los versículos del 15 al 20, cuando le vuelve a repetir que se mantengan fieles y santos y que velen. La frase sobre todo cuando dice soportaros varonilmente, sed fuertes y que hagan todas las cosas con amor. Habla de que ellos tienen que estar alertas, tienen que ser cristianos convencidos, tienen que actuar con valentía, con coraje, tienen que ser cristianos que controlen sus conductas pasadas, no las practiquen más y que actúen ahora motivados por el mismo motivo que animó a Jesús. Jesús fue animado a llevar el evangelio para que la gente fuera salvada. Bueno, esos cristianos de Corinto, Pablo les dice, ustedes también pórtense adecuadamente, sigan los pasos de Jesús, que son los consejos que todo predicador, todo ministro de la iglesia de Cristo le da a sus congéneres. Y encontramos acá algo más importante. Al final del versículo 21 al 24, dice el texto, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, que sea un anatema. Un anatema significa sea un maldecido o un maldito. El Señor viene pronto. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Es la última exposición. No damos más información acerca de esto. Ustedes pueden continuar leyendo el libro y seguir extrayendo más información para mayor conocimiento. Doy por finalizados mis presentaciones del libro de Corintios y Dios los bendiga. En los próximos videos iniciaremos otra presentación de otro libro, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento. Que Dios, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Adiós.